Hola, bienvenido a todos los hermanos, a todos los amigos, a esta nueva escuela, a este nuevo taller de la Escuela de Fundamentos Eternos para los hermanos de Los Ángeles, de California, a los hermanos de Kingdom Center, y la Escuela de Gobierno Espiritual para todos los presentes, para los hermanos de Chile, en Viña del Mar, para el Ministerio Vida, y para España también, al Ministerio Aliento de Vida, ahí en Orihuela, en Alicante, y es un placer poder compartir y darles este nuevo taller del módulo denominado Principios del Reino. La idea es fundamentar, dar las bases, por eso principios, de que toda la escuela se desarrolle, tanto la escuela de fundamentos como la escuela de gobierno, con estos principios que vamos a compartir, con estos fundamentos. Por eso hemos visto de qué manera llega el reino a nosotros, a través de la vida, a través de la nueva vida, y lo compartimos en el primer taller respecto de la parábola del sembrador, de cómo llega la semilla, cómo produce una raíz, cómo se produce una planta, cómo la planta da fruto, cómo por los frutos seremos conocidos. Vimos los motivos por los cuales hay que cuidar los oídos, porque es el surco donde se siembra la semilla. Cuidar nuestro corazón, porque de él es el que emana la vida. Y que de pronto nuestra boca es la que va a anunciar y va a impartir más vida hacia otros para que el reino se siga extendiendo. Vimos que se abren nuestros ojos a través de la vida nueva y a eso se le llama visión espiritual, a través de lo que nosotros consideramos la revelación de la verdad eterna de Dios, de su divina persona, que nos va permitiendo, como compartimos en el primer taller, ser como la luz de la aurora de la mañana. Dice, el camino de los justos es como la luz de la aurora de la mañana, va en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, a la mañana bien temprano vislumbra una pequeña sombra en el horizonte, porque el sol comienza a salir, pero al mediodía el sol está pleno, y el día se torna perfecto, ya casi no quedan sombras, todo es luz, y la luz tiene que ver con la capacidad de poder entender y de tener sabiduría divina, ser entendidos de corazón. Una de las traducciones del hebreo de la palabra tiniebla es la palabra ignorancia. La luz tiene que ver con todo lo contrario, tener sabiduría y tener entendimiento, no humano ni intelectual, sino divino. Por eso es tan importante entender que el reino se ingresa a través de la vida nueva. Jesús le dijo a Nicodemo, si quería ver el reino, si quería que se le abran los ojos, si quería tener luz, tenía que nacer de nuevo, porque la vieja vida impide que el hombre pueda ver, a menos que Dios imparta su gracia a través de la misericordia y les dé vida. Nadie elige nacer como un bebé, no elige nacer, nace porque sus padres determinaron darle la vida. Bueno, nosotros también tenemos que entenderlo y considerarlo al Evangelio del Reino de esa manera. Esto magnifica la plenitud de su gracia. Ya vamos a compartir un módulo sobre la gracia revelada y usted se va a dar cuenta que no tiene que ver con que un día elegimos a Dios o que fuimos a una reunión y levantamos la mano para hacer una oración y aceptar a Jesús como Señor de nuestra vida. Ese fue el día que nos enteramos, pero Él ya nos había escogido antes de la fundación del mundo. Y nos dio vida con Cristo. De eso se trata el reino. A través de la nueva vida puedo ver, a través de la nueva vida puedo entrar y a través de esa nueva vida puedo avanzar en lo que denomina la Escritura claramente, y lo vamos a ver en el segundo módulo, es la madurez espiritual, madurez hasta alcanzar plenitud. Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, a partir del verso 11, el famoso verso 11, donde habla de los 5 dones ministeriales, apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista, y dice que esos dones fueron dados al cuerpo para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a través del conocimiento del Hijo de Dios, de la unidad de la fe, hasta que todos llegamos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, de un varón perfecto, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina y estratagemas de hombres que para engañar utilizan la astucia y el error. Amado, eso implica que lo que estamos haciendo en esta escuela y la impartición de los pastores en cada lugar, tanto en Chile, en España, en Estados Unidos y en todo lugar donde se predique el Evangelio, los dones ministeriales estamos perfeccionando a los santos para que alcancemos plenitud, madurez hasta la plenitud, para que ya no seamos niños, porque los niños son gobernados, los niños no gobiernan. Lo mencioné en el taller anterior. Pablo lo dice en la carta a los Gálatas, cuando el heredero es niño, por más que sea
heredero de todo, por más que sea heredero a un trono, no va a gobernar ni va a hacer las cosas hasta que no crezca, estará bajo tutores y curadores, y la Biblia dice, no difiere de un esclavo. ¿Sí? Y usted sabe que los esclavos no gobiernan. Por eso la madurez es clave, lo vamos a ver en el módulo, pero debemos mencionarlo porque la búsqueda de la revelación y del entendimiento a través de una vida comprometida y responsable hará que Dios nos vaya otorgando lo que nos tiene que otorgar para que esa autoridad y ese poder en Cristo Jesús y nuestra vida nos vuelva confiables para que ese poder y autoridad se manifieste y podamos avanzar. Esto será a través del poder del uno, por eso Dios tiene que esperar, Dios no cancela planes, Dios espera generaciones, que lo entienda uno, que lo entienda dos, no alcanza, por eso tenemos que esperarnos y por eso el llamamiento, el compromiso y la lamentable distracción que muchas veces tiene la gente hoy, porque Dios hace la convocatoria, pero el ser humano se escuda mucho detrás del no puedo, no tengo tiempo, si puedo voy, y tenemos el evangelio de los ratos libres, y en realidad ese es un sentido muy amateur para lo que implica una entrega total de nuestra vida. Nosotros no le entregamos a Cristo nuestro tiempo libre, le entregamos nuestra vida, reconociendo que era necesario tomar nuestra cruz para seguirlo y bautizándonos diciendo dejo al mundo, sigo a Cristo. Sin embargo, bueno, eso también tiene que ser un proceso de revelación. Cuando hablo de aceptar convocatorias, no hablo de que tenemos que estar todos los días y todo el día metido en un salón de reunión, pero sí hay momentos claves donde no podemos fallar, porque parte del perfeccionamiento que nos lleva a la madurez es lo que nos va a sentar en las sillas de poder espiritual, como tenemos que sentarnos en lugares celestiales en Cristo a través de la revelación para gobernar y que la tierra pueda ser llena del poder y la gloria del Señor. Claro, se los expliqué, la plenitud del reino será en su venida, pero mientras tanto el Rey ya está, gobierna nuestro corazón y a través de comprender estas cosas va a gobernar nuestra vida, nuestra casa, matrimonio, hijos, finanzas y todo lo que esté al alcance de nuestro ser. Yo quisiera que podamos comprender cómo la Biblia nos fue revelando reino y por qué el reino fue un misterio durante siglos. Yo leí un pasaje en el taller anterior, en el libro de Efesios, cuando Pablo menciona que este misterio, este secreto, o Dios lo tuvo como secreto al misterio del reino durante siglos y no lo dio a conocer. Yo les dije que era sencillo, no lo pudo dar a conocer porque los reinos se heredan, los reinos no se ganan por votación ni por determinación humana, sino que Dios necesitaba tener hijos y los hijos vinieron a través de Cristo. Por eso el primero que anunció Juan, el Bautista, fue el primero que anunció claramente el reino de los cielos. De hecho, la Biblia dice, el reino de los cielos fue anunciado a partir de Juan. Mateo 3.1, le voy a leer algunos pasajes para que usted vea cómo fue el desarrollo de este asunto. En aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la primera vez que usted va a encontrar en la Escritura al reino, no como figura, no como algo profetizado, anunciado, a través de figuras o a través de palabras. Esto fue directo. Juan por primera vez se para diciendo llegó el tiempo, ¿sí? Vengo a decirles que llegó el tiempo, el rey ya viene, ¿sí? Entonces, esa fue la predicación de Juan. Jesús, cuando es señalado como el Cordero, curiosamente Juan no señaló a un rey, sino que señaló a un Cordero, pero tenemos que entender la transferencia de Cordero a Rey. La Iglesia debe celebrar el Cordero y recordar al Cordero, pero tenemos que tener muy en claro que el Cordero es Rey. Porque si me quedo en el Cordero, los corderos no gobiernan, los que gobiernan son los reyes. Y Jesús no sigue como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero que quita el pecado del mundo, lo fue y lo será por siempre. Algunos se enteran ahora, nosotros ya nos enteramos, para ahora nosotros es el Rey. Él no está como Cordero llevado al matadero o en una cruz. Él ya pasó por ahí. Él fue el Cordero que se entregó en la Pascua por nosotros, Él fue el Cordero Pascual, Él fue el Cordero que quita el pecado del mundo, pero ahora Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, sentado en su trono de la creación. Entonces yo debo conmemorar el Cordero, incluso cuando compartimos la cena, la Santa Cena o la comunión de los santos, el mismo Señor dice que hagamos memoria de las cosas que Él hizo, de su sangre derramada, de su carne partida.
pero en ningún lugar nos dice que debemos quedarnos ahí. No debemos hacer memoria, dice él, recordar de dónde nos sacó, al igual que a los hebreos. Cuando los hebreos celebraron la Pascua por primera vez, fue cuando se mató el cordero para pintar los dinteles de la casa, estando ellos en Egipto, y la muerte mató a los primogénitos, sin embargo pasó por alto de ellos y pudieron salir todos libres por la sangre del cordero. No fueron las plagas de Moisés, fue la sangre del cordero, la muerte del cordero la que los sacó a la libertad con riqueza, sanos, fortalecidos. Y el Señor le dijo: a partir de ahora comenzarán a contar los días y a partir de ahora celebrarán la Pascua, que tiene que ver con salida, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, no dejen de hacer memoria todos los años que lo sacó el Cordero, que fue la sangre, de celebrar y de recordar el día que salieron de la esclavitud y de debajo del yugo de Faraón. Pero ese recordar no implicaba que Dios los quería tener en el desierto toda la eternidad recordando todos los años. No nos quería tener sujetos al Cordero, quería que ellos gobernaran la tierra. Si ellos lograban comprender gobierno de la tierra, podrían haber recordado al Cordero toda la eternidad, dar gracias por el Cordero, pero saber que su posición cambió y que ahora ellos tenían que gobernar la tierra y gobernar una nación. La iglesia igual. Vamos a celebrar el Cordero, vamos a recordar la cruz, pero ahora vamos a entender que estamos en el trono, posición trono en Cristo Jesús. Estamos sentados con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando usted va a la Biblia, usted encuentra, por ejemplo, el libro de Romanos empieza con un hombre caído y sin remedio. Empieza con un hombre destituido de la gloria de Dios, no hay quien busque a Dios, no hay tan solo uno, todos se hicieron inútiles. O sea, empieza con un hombre caído y termina con un hombre con una vida nueva, viviendo en el Espíritu y entronado. El libro de Efesios, por ejemplo, no arranca con un hombre caído, arranca con un hombre gobernante. Por eso en el primer capítulo, ya verso 3, ya te está diciendo: hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Ya estamos de pie, estamos sentados, estamos en el trono, entonces tenemos que avanzar, ¿sí? El Cordero se mudó de Cordero a Rey. Entonces tenemos que entender ese avance para posicionarnos en la iglesia, ¿sí? La iglesia somos ovejitas del Señor, pero las ovejas no gobiernan. Entonces hay una mentalidad de oveja para recuperar redil, pero usted tiene que saber que después tiene que gobernar. Cuando en el libro de Lucas, en el capítulo 15, te habla de la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida primero, de la moneda perdida y del hijo perdido, el hijo pródigo, son tres dimensiones de revelación. Es decir, la oveja perdida recupera al pastor. Seguirá siendo oveja, pero recuperó el pastor, se va a sentir segura. La moneda perdida lo que recupera es el valor. Es decir, la moneda no fue devaluada, pero era perdida, no servía para comprar. Una moneda perdida no sirve para nada. Sigue siendo moneda, sigue teniendo valor, pero no lo sabe. Lo que está diciendo el Señor es: primero recupero al pastor porque andaba sin pastor, recupero la seguridad porque la había perdido. Estaba entre medio de lobos, ahora me siento seguro. Lo segundo que tengo que recuperar es el valor de persona, darme cuenta que yo valía mucho y el mundo me hizo pensar que no valía nada. Por eso hasta casi me quité la vida. Pero cuando yo recupero a Dios, o sea, cuando Dios me recupera a mí, mejor dicho, Él me permite descubrir el valor que hay en mí mismo. Dios me dio la oportunidad de escribir un libro que se llama La honra de los despreciados. Ese título no es inocente, ese título se lo puse porque yo creo que despreciado es algo que perdió el precio. Y así me sentía yo, como creo que muchos de los presentes o algunos de los que están mirando este video también en algún momento se sintieron que perdieron su precio, perdieron su valor. Porque así es la vida, es lo que te hace sentir. La sociedad cataloga el valor de las personas o de pronto cotiza a las personas por la casa que tienen, la profesión que tienen, el auto que manejan, el poder que tienen, la fama que tienen. Pero con Dios no es así. Con Dios usted puede haber sido abandonado por padre y madre y aún así con todo eso Jehová te recogerá. Usted puede estar pobre, sin nada, sin reconocimiento, sin familia y aún así Dios te hace su hijo y te posiciona para reinar y gobernar con Él. Entonces, Dios nos permite recuperar el valor. Y en la tercera dimensión de las parábolas viene la del hijo pródigo, es recuperar la posición de hijo, la identidad de hijo, la autoridad de hijo, que estaba perdido, pero que de pronto recibe anillo nuevo, vestido nuevo, sandalia nueva y posicionamiento. Hace fiesta y Dios nos lo mandó al establo, a dormir entre la alfalfa porque se equivocó y porque malgastó su herencia. No. Lo vuelve a posicionar como hijo. Esas tres parábolas, que en algún momento vamos a desarrollar también,
tienen que ver con las dimensiones de revelación del reino, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo la Escritura fue conservando este misterio y cómo lo revela. Juan lo anuncia a Cristo y Cristo empieza predicando no otra cosa, sino reino. Fíjese lo que dice en San Marcos capítulo 1, verso 14, dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ese fue el evangelio que él predicó. Otro evangelio no predicó, predicó el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. En otras palabras, cambien, arrepentidos es metanoia, ¿verdad? Cambien su manera de pensar. Ahora, hoy sabemos que ellos no podían cambiar su manera de pensar, porque la única manera de tener una metanoia o un arrepentimiento es a través de la nueva vida. Entonces, cuando nosotros le decimos que un pecador tiene que arrepentirse, estamos diciendo mal. El pecador tiene que confesar. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 10. Confesar es que Jesús es el Señor. Tampoco dice que tengo que confesar al Salvador. No, tengo que confesar al Señor. Porque yo he escuchado de pronto que hay personas que dicen: no, fulano de tal conoció al Señor como su Salvador, pero no lo conoció como su Señor. No se puede. ¿Jesús es el Señor o no es nada? Y ahí hay una dimensión muy diferente una de otra. Yo puedo ver a una persona que se está ahogando y de pronto salvarlo, o que esa persona me salve a mí si me estoy ahogando. Vamos a suponer que yo me estoy ahogando y una persona me salva, ese sería el que me salvó, mi salvador en ese momento de morir ahogado, pero no es mi Señor. No me gobierna, ni es mi jefe, ni es mi patrón, ni es nada. Entonces puede salvarme, pero no gobernarme. Y hay personas que pareciera como que pudieran tener ese tipo de relación con Dios. No se puede. A Dios se lo conoce no por relación, sino por comunión, y no como el Salvador, sino como el Señor. Que el Señor es Señor y que te salva, sí, pero te dio vida, ¿sí? Entonces tenemos que comprender, cuando me refiero a comunión y no relación, es porque la palabra relación se ha usado mucho en la iglesia para muchas cosas. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo está tu relación con Dios? La relación es superficial, la comunión es interna. El que está en Cristo, un espíritu es con Él, lo dice Pablo, somos uno en Cristo Jesús. En Él vivimos, nos movemos y somos, por lo tanto yo no tengo una relación con Dios, tengo una comunión profunda con Dios. Él y yo somos uno. Yo he muerto a mi vieja naturaleza y trato de morir cada día llevando mi cruz para poder vivir en Él. Él murió a su buena naturaleza para tomar mi vieja naturaleza y llevarla a la cruz y resucitar dándome una vida nueva. Ahora lo vamos a ver. Vamos a desarrollar la Escritura porque desde esa comunión nosotros tenemos que avanzar con este solo evangelio, que es el evangelio del reino. Miren, Jesús dijo, el reino ya estaba entre ellos. Fíjese cuando le dice en San Lucas 17:20, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso era porque Él estaba entre ellos. Es decir, el reino tan anunciado, tan profetizado, con figuras, con palabras, ya estaba. Es porque Él había nacido. Yo les mencioné en el taller anterior que los magos del Oriente vinieron a adorar a un rey, no a un bebé. Cuando Él nació, nació un rey. Era bebé, pero nació un rey y tenía que manifestar esa plenitud. Por otra parte, San Lucas 4:42 dice: Él les dijo, Jesús, que es necesario que también a otras ciudades yo les anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es decir, no solo fui enviado a morir a la cruz, sino que fui enviado a anunciar el gobierno de Dios en la tierra. En definitiva, toda la Escritura manifiesta el mensaje del reino. Ahora lo vamos a ver. Enviaba Jesús a los 12 a predicar un mensaje que era el evangelio del reino. San Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es decir, el poder de los milagros, el poder de la liberación, la manifestación de Cristo en todo lo que hizo y dijo tenía que ver con un evangelio, es decir, una buena noticia, con una verdad. El reino ha llegado a la tierra.
Las enseñanzas de Jesús siempre fueron esas. Hay muchos pasajes que lo certifican. El reino ya está, el reino ya está, el reino ha venido. Ahora, cuando Él va a la cruz y Él se les aparece a sus discípulos estando resucitados, que les sopla el Espíritu en Juan 20, Juan 21 los va a ver a la playa, ellos habían vuelto a la pesca. En Hechos 1, Él les vuelve a hablar y les vuelve a mencionar el Evangelio del Reino y les predica el Evangelio del Reino. Mire, Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, Jesús resucitado, con un cuerpo glorificado, tuvo un mensaje: el reino. Les predicó 40 días. Es muy curioso, y yo he hecho mención de esto en algunas ocasiones, que ninguna de las enseñanzas del Cristo resucitado están en la Biblia. La verdad que sería digno de que aquellos presentes se hubiesen sentado a escribir qué fue lo que enseñó el Cristo resucitado, porque tenemos todas las enseñanzas del Cristo encarnado, pero no tenemos las enseñanzas del Cristo resucitado. Y es que el Cristo se tiene que conocer por revelación. El reino es por revelación, no por tenerlo escrito, sino porque se nos revele el gobierno de Dios. De lo contrario, ya hubiésemos hecho ley enseguida todo aquello que dijo. Sin embargo, el Cristo se tenía que revelar a su iglesia, revelar a su cuerpo, revelar su persona a sus santos. Y por eso se les apareció y por eso las enseñanzas del Cristo no están. Están las de Jesús, que era el maestro de Galilea, pero no están las enseñanzas del Cristo eterno que se nos tienen que manifestar. Pero quiero decirle algo, para su paz, todos tenemos acceso a esas enseñanzas que Él hizo. Ya lo va a ver usted. Por otra parte, los apóstoles que quedaron también predicaron exactamente lo mismo. Por ejemplo, Felipe dice en Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué era lo que predicaba Felipe? El reino. ¿Qué predicaba Pedro? El reino. ¿Qué predicaba Pablo? Bueno, lo dice, Hechos 19:8, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y ahora aquí dice Hechos 20:25, si usted quiere tomar nota, dice: he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, verá más mi rostro. Es decir, Pablo siempre predicó el reino y no otra cosa. De hecho, usted lo ve terminar predicando el evangelio, dice, en una casa alquilada, predicando el evangelio del reino con libertad. Ahora, ¿qué herramientas utilizaba Pablo, que no había sido uno de los 12? Pablo había sido el apóstol, el Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia y que Dios se le apareció. Y usted sabe y conoce el testimonio, ¿verdad? Los derribó de su caballo, los derribó a tierra. No dice la Biblia que iba en un caballo, pero se supone que no iría en moto, que iría a caballo. Cayó por tierra y el Señor lo dejó ciego. Luego Ananías fue y oró por él, comenzó a servirle, Dios le empieza a traer revelación. Él nunca caminó con Jesús, el maestro de Galilea, él conoció al Cristo revelado, ¿sí? Lo que es extraordinario. Y fue el apóstol con mayor revelación, si se quiere, de los misterios del reino. Y siempre fue lo que predicó reino. Pero ¿qué herramientas utilizaba? Bueno, no solo la revelación de lo que él vio en el tercer cielo, o lo que el Espíritu le decía, sino que dice, Hechos 28:23, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, las cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. No, hoy en día tenemos eso de que no se nos pase la hora, ¿verdad? Porque se nos hace tarde, tenemos que ir a casa. Espero que el predicador no se exceda de 1 hora, porque más de 1 hora ya es pecado. Sin embargo, Pablo, usted sabe cómo predicaba, ¿no? Un día dice que predicó toda la noche y se le cayó Eutico de una ventana, ¿se acuerda? Se le cayó un joven de una ventana y murió, lo tuvo que resucitar, se le estaba pesado el predicador y se durmió, y se cayó. Pero él predicaba todo el día, dice, les predicaba desde la mañana hasta la tarde, les daba duro, y la gente no se cansaba. Dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.
Esto quiero destacarlo un momento aquí, porque acá es donde quiero unir las escrituras con el reino, las escrituras proféticas, por cierto, con los misterios del reino que hoy lo tenemos en toda su plenitud y en todo su esplendor. Miren, cuando usted va a la escritura y usted lee cómo Dios crea a Adán y cómo lo pone en el huerto, usted tiene una plena manifestación del reino. La tierra estaba desordenada y vacía. Y estaba desordenada y vacía porque algo pasó. No se sabe cuánto tiempo entre el primero y segundo versículo de la Escritura. Lo cierto es que algo la desordenó y algo provocó que esa creación de Dios, recuerde que la Biblia dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Ahí no hay una creación, hay dos creaciones. Los cielos siempre fueron los cielos de Jehová. Los cielos siempre fueron gobernados por Dios. Nunca hubo... Mire, una vez se sublevó un personaje... que era un querubín precioso y perfecto, que se sublevó en el cielo, queriendo quitarle el gobierno a Dios, queriendo ser igual a Dios, y Dios lo echó a él, y junto con él la tercera parte de los ángeles que también se sublevaron. ¿Por qué? Porque en los cielos gobierna Dios, es decir, en los cielos es el reino manifiesto con toda plenitud. No hay otra cosa, no hay nada en el cielo, absolutamente nada que esté fuera del gobierno de Dios. Es decir, el gobierno de Dios es perfecto. Y si alguien se opuso, se le rebeló, el Señor lo expulsó. Al querubín, que se hizo adversario, Satanás o diablo, y a todos los ángeles que también se sublevaron junto con él. En la tierra, que estaba desordenada y vacía, Dios forma al hombre del polvo de la tierra por causa de la naturaleza. Es decir, si lo que quiero gobernar es tierra, al hombre lo formo de la tierra. Con la tierra le voy a dar un cuerpo que lo conecte con la tierra. Nosotros tenemos un cuerpo que es polvo y volverá al polvo porque del polvo pertenece. Del polvo vino y al polvo volverá. Ahora, al tener la naturaleza de la tierra, tenemos una conexión con la tierra. Fíjese que el pecado desconectó al hombre de Dios, pero no lo desconectó de la tierra. Entonces, esa conexión que tenemos con la tierra a través de nuestros 5 sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, la vista, hace que podamos percibir el mundo, el entorno, ver, escuchar, palpar, gustar, tocar, ser parte de la naturaleza de la tierra. Porque lo que teníamos que gobernar era tierra, era nuestro derecho legal. Solo tierra redime tierra. Por eso cuando una persona muere ya no lo encuentra usted predicando. Tampoco los ángeles predican, porque los ángeles no son tierra. Y la autoridad legal para la conexión con la tierra es tierra. Por eso dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios, para que se manifiesten en la tierra y ejerzan el gobierno que tienen que ejercer sobre la tierra. Esa es la autoridad que Dios nos legó. Pero por otra parte, dice que Dios le sopló al hombre aliento de vida. El aliento de Dios es la naturaleza de Dios, es la vida del espíritu. Aliento es viento, neuma, espíritu, soplo, es el soplo de Dios. Mire, hay dos palabras en el hebreo que parecen contradecirse, tanto cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Esa palabra hagamos. Y más adelante, apenas un par de versículos, dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, esa palabra creó y la palabra hagamos son dos términos hebreos, el cual uno implica crear de la nada y el otro crear de lo que ya está. Entonces, el hombre fue creado de la nada y fue creado de lo que ya está. Ahora vamos a ver qué es lo que ya está. La tierra ya está. Dios fue formado del polvo de la tierra ya estaba. Dios le sopló aliento de vida, el aliento de vida ya estaba en Dios, se lo sopló. Lo que fue creado de la nada en el hombre es el alma, porque el alma es la característica especial que tiene el ser humano, es nuestro yo. Esto no es de la tierra, el alma no es de la tierra y el alma no es del cielo, ¿sí? El alma es el yo, es la característica especial y es lo que nos hace individuos y no autómatas, robots que Dios pueda controlar. Ahora, el cuerpo me conecta con la tierra y el espíritu me conecta con el cielo. Para que Dios, a través del cielo, pueda gobernar la tierra, tenía que pasar a través del hombre. Así como de pronto la electricidad no puede encender una luz a menos que pase por un cable, ¿sí? El cable conecta la electricidad con el foco que tiene que encenderse. Entonces vemos la luz, pero en realidad esa luz viene a través de la corriente, solo que la corriente tuvo que pasar por el cable. Así también ocurre con el ser humano. ¿Ve? Nosotros tenemos al Espíritu de Dios que a través del espíritu humano se conectaba con el hombre, así fue en la creación,
a través de todos los sentidos espirituales. El hombre no tiene el espíritu algo así como una masa o como una materia, sino que tenemos cuerpo espiritual, con ojo espiritual, vista espiritual, tacto espiritual. Ya lo vamos a ver en un módulo que se titula Vida en el Espíritu. Entonces, comprendamos de qué manera esa conexión que el hombre tenía con Dios, conectaba a Dios con la tierra, indirectamente, pero lo conectaba con la tierra, es decir, para que el hombre pueda señorear, sojuzgar, es decir, ser señor, ser juez, administrar la tierra, ser un administrador, un mayordomo, tenía que estar conectado con Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esa conexión era una conexión de reconocimiento, de comunión y de reconocimiento del gobierno pleno de Dios. Entonces Dios le dijo que él podía hacer lo que quería, menos comer el árbol de la fruta de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente morirás. Usted ahí ve gobierno, eso es reino. Reino implica, toda la fruta la podés comer, deliciosa a la vista, rica para comer, pero a esta no me la tocas. Es la forma en la cual Dios establece un límite a través de la legalidad. El reino funciona por legalidad y justicia. Un reino que no tiene justicia no es reino. Entonces Dios establece esta fruta, no. Cuando el hombre come, lo dice Isaías en 59:2, vuestros pecados hicieron división entre Dios y los hombres. Lo que se cortó es la comunión con el Espíritu. Por eso cuando Dios busca al hombre, como si de alguna manera el hombre pudiera esconderse, Adán estaba escondido porque había perdido la comunión, por lo tanto perdió la comunicación con Dios. Y de pronto, al sentirse descubierto, sale tapado con una hojita y Dios le dice, ¿por qué te escondes? Y porque oí tu voz y tuve miedo. En definitiva, Adán no escuchaba la voz de Dios anteriormente, la voz en el canal auditivo y carnal la escuchó después del pecado. Pero él estaba conectado por el Espíritu con Dios y él podía hablar todos los días, pero con la conexión que tuvo Jesucristo y con la que tenemos nosotros. El Padre no hablaba con Cristo con voz audible. Las dos veces que habló el Padre con voz audible, lo hizo públicamente para que otros escucharan. Fue cuando se bautizó Jesús y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y dijo lo mismo en el monte de la transfiguración delante de Pedro y delante de Jacobo, de Juan, y bueno, estaba Elías también en Moisés. Pero fueron las veces que manifestó el Padre públicamente, no por causa del Hijo, sino por causa de los demás que tenían que escuchar y eran testigos de lo que él decía. Es decir, Jesús tenía una conexión interna por medio del Espíritu. Él estaba ungido para hacer la voluntad del Padre porque para esto había nacido. Igual que Adán, porque Cristo vino como el segundo Adán. Ahora lo vamos a ver. Entonces, esa conexión que tenía se corta por causa del pecado. El pecado lo que hizo fue cortar la línea, se cortó la comunicación. Y eso quitó, no es que el hombre no lo tenga, sino que de alguna manera desactivó el potencial que tiene el hombre. Alguna vez yo he comparado a los hombres con un teléfono, un móvil telefónico. ¿Por qué? Porque estos móviles de hoy en día, que usted debe tener seguramente, porque todos lo tienen, cuando usted lo compra, le van a decir todas las virtudes que tiene, los programas, puede meterse a internet, puede sacar fotos, puede filmar, puede hablar por WhatsApp, puede hablar con otras líneas, puede hablar de un montón de virtudes, de conexiones, de cosas extraordinarias, todo lo que se puede hacer. Ahora, si yo no tengo una prepago, si no tengo una línea, si no estoy conectado con una red, si no tengo Wi-Fi, lo que yo tengo es solo lo que está aquí. Y parece que mi teléfono o mi móvil no tuviera muchas virtudes, sin embargo las tiene, solo que está desconectado. Entonces no puedo hablar con nadie, tal vez puedo sacar alguna foto, jugar un jueguito, pero no tengo más nada porque no tengo conexión. Al igual que una computadora. Esta computadora tiene algunos programas, tiene algunos archivos que yo he ido cargando porque me interesa tenerlas ahí y nada más. Ahora, cuando yo la conecto con la red de Wi-Fi, lo que hago es conectarme con el gran cerebro de Internet, de la web. Entonces, tengo informaciones, bibliotecas, libros, películas, música. Tengo todo lo que quiero tener. De hecho, puedo hablar con personas, puedo hacer un montón de cosas estando conectado a la red. Yo la desconecto y automáticamente la computadora se va a limitar a los programitas que tiene ahí adentro, nada más. Así es el hombre. El ser humano tiene un potencial ilimitado con Dios, pero el pecado lo desconecta de Dios y el hombre tiene un potencial muy limitado. Con Dios somos muy limitados, perdemos la visión, no vemos, no entendemos,
Pero cuando Cristo nos vuelve a conectar, y esa conexión la hace por la sangre, lo que hace es conectarnos con la mente de Cristo, con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios, con dones, talentos, capacidades, con cosas que Él activa en nosotros por su Espíritu. Es extraordinario. Esa conexión es una conexión que se hace por la sangre. Si yo tuviera que conectar mi móvil, tendría que ir a una empresa telefónica, pero si yo tengo que conectar mi vida con Dios, solo lo puedo hacer por medio de la sangre. Lo dice el libro de Colosenses en el capítulo 1, que Él vino a reconciliar todas las cosas, es decir, a unir todo lo que estaba separado, lo que se ve y lo que no se ve, incluso a nosotros, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Por eso, por ejemplo, cuando Caín y Abel levantaron un altar, ellos procuraron darle una ofrenda a Dios, y la ofrenda de Abel fue más agradable que la de Caín. Y muchos piensan que porque fue mejor, porque las verduras que le llevó no eran tan buenas, pero yo quiero decirle que la ofrenda de Abel era excepcional, porque la ofrenda de Abel fue con derramamiento de sangre. Por lo tanto, fue una ofrenda de revelación. No podía perderse el ser humano la revelación de la sangre en un altar. Todos los altares del antiguo pacto tenían sangre, porque la sangre era la conexión. Por eso no hay conexión con la verdura, hay conexión con la sangre. Y eso era la anunciación de cómo Dios iba a conectar a toda la humanidad una vez más con Dios, porque el hombre desconectado con Dios, de Dios se pervierte totalmente. Lo tenemos demostrado en la Escritura. El ser humano empezó a vivir sin Dios, pero se pervirtió tanto, teniendo sexo entre hombres y mujeres con mujeres y luego con animales, y dice que la perversión era tal en el mundo que Dios dijo: basta, los voy a exterminar. Y de hecho vino el diluvio universal y los exterminó. Así que hizo Dios, salvó a Noé. Noé halló gracia porque dice que era perfecto en sus generaciones. Si usted busca en los originales, cuando habla que era perfecto en sus generaciones, habla de sus genes. Era humanamente perfecto. Yo le voy a mostrar en otra escuela, donde hablamos del mundo preadámico y de algunas cosas, donde usted va a descubrir por qué era tan importante que Noé sea un hombre genéticamente humano, porque se había pervertido la raza de los seres humanos. Pero no quiero entrar ahí porque me voy a demorar. Lo cierto es que Dios, a través de Noé, trata de crear un nuevo gobierno, es decir, Noé gobernado por Dios, y Noé gobernando su casa, y Noé estableciendo un nuevo gobierno en el mundo. Pero usted sabe lo que pasó. Noé se emborracha, maldice a su hijo, y otra vez vuelve a entrar la maldición al mundo. Así que Dios llama a un hombre, a Abraham. Lo llama de su tierra y de su parentela. Él vivía en Ur de los Caldeos, una nación idólatra, perversa. Pero Dios lo llama, lo saca de esa tierra y dice: yo haré de ti una nación grande. Es decir, quiero el reino manifestado a través de tu vida. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Él no comprendía cómo eso iba a ser. Lo cierto es que el Señor estaba anunciando el reino a través de Abraham, porque a través de Abraham nacería el hijo, y el hijo sería el que traería el reino. Era un misterio. Para Abraham, tal vez su deseo era tener un hijo, y lo sintió concretado con Isaac. Él tal vez no entendió las estrellas del cielo ni las arenas del mar, no entendió la dimensión de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Sin embargo, hoy podemos ver en la Escritura que nosotros los creyentes somos benditos en Abraham. Y somos benditos en Abraham porque a través de Abraham vino el nuevo gobierno de Dios, o nuevamente el gobierno de Dios a los hombres. Lo cual usted nota continuamente en las Escrituras que los seres humanos tenían un profundo problema de dejarse gobernar con Dios. Le pasó a Abraham, que cometió errores, que le costó esperar a tener su Isaac, sino que trató de diseñar y se metió en la tienda de la esclava y tuvo un hijo con Agar llamado Ismael, que Dios no le mandó a tener, que cuando hubo hambre y se metió en Egipto dijo que su mujer no era su mujer, lo cual era una media mentira, y se convirtió en una mentira total. Y de pronto los errores de Abraham, que también tuvieron un precio. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y se llevó a su sobrino. Es decir, un hombre que hizo lo posible, actuó como pudo actuar, pero aún así también se equivocó. Eso es una constante en la Biblia. Todos en algún lado se equivocaron, porque el gobierno de Dios todavía era una cuestión de obediencia. Obedeceme. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Le probó su corazón, le pidió su Isaac, lo procesó. Ni que hablar de lo que hizo Dios con Jacob.
para convertirlo en Israel, ¿verdad? Sería todo un tema entrar cómo el proceso de Dios lo convirtió a Jacob, que significa embustero y tramposo, hasta convertirlo en Israel, príncipe de su pueblo. Usted sabe que hubo todo un proceso del Espíritu, porque Abraham Jacob, quería la bendición de Dios, pero todo lo hacía con sus fuerzas, todo lo hacía como un ser humano, todo era carne, ¿verdad? Y entonces trabajaba mucho y tenía pocos resultados. De hecho, trabajó 7 años por Raquel y al final le dieron a Lea, que era la hermana mayor. Entonces, todo ese fracaso, ese esfuerzo, ese trabajo mucho y cosecho poco, viene desde Adán, del hombre caído, de un hombre ingobernable. Así que Dios termina peleando con Jacob, ¿se acuerda? En Peniel, y de pronto toca su muslo de encaje y queda rengo para toda la vida. Y ahí vemos el gobierno de Dios, pero a través del rigor, a través del proceso, un reino imperfecto, un reino externo, donde Dios se manifestaba en los altares, pero no en los corazones. Todavía los corazones no podían ser altares, solo eran altares, y los corazones solo corazones. Y Dios le dijo muchas veces a ellos que tenían un corazón de piedra. Usted sabe que Jacob lo tuvo a José, y José entró a Egipto y salvó del hambre al mundo, pero después entraron 400 años que Dios ya había profetizado a Abraham en Génesis 15, diciendo: tu descendencia será cautiva y luego yo lo sacaré en libertad. Pero ahí se genera toda una esclavitud, donde el que gobernó fue Faraón, donde ellos entraron en la cultura del sometimiento, y Dios los tiene que sacar de esa tierra, los saca por la sangre, pero ellos no podían, no aprendían a ser gobernados por el Señor. Eran desobedientes continuamente. Usted ve marcada la desobediencia de los hebreos, pero no porque eran malos, sino porque era imposible para el hombre dejarse gobernar con un corazón totalmente entregado a Dios. Eso fue una constante. Cuando Dios les decía que ellos hicieran su voluntad, ellos mismos planteaban, le decían a Moisés: dile a Dios, lo que Dios diga nosotros haremos, Y todo decía: sí, haremos tu voluntad, sí, pero no lo hacían. Terminaban fracasando, terminaban murmurando. Dios se enojó con ellos, murió toda una generación en el desierto. Luego toman posesión de la tierra, pero siempre con desobediencia. Siempre estuvo Acán, siempre estuvo el rebelde, siempre estuvo Coré, siempre estuvo Nadab y Abiú. Siempre hubo algún rebelde ahí quejándose, haciendo lo que no debía. Y cuando ellos toman la tierra, usted ve el fracaso también, una y otra vez. Ellos levantaban altares a los dioses falsos. Dios los corregía, permitía que se le vinieran los enemigos, venían los madianitas, o los filisteos, o los geteos, o los jebuseos, le robaban las cosechas, le violaban las mujeres, le quitaban los hijos en esclavitud. Y ellos se arrepentían y volvían su corazón a Dios y clamaban a Dios. Y dice que se vestían de cilicio, se tiraban cenizas sobre la cabeza, se arrancaban la barba, clamaban al Señor. Entonces Dios les levantaba un juez, un Sansón, un Jerré, un Otoniel, les levantaba a un Gedeón y los volvía, el juez traía justicia, les volvía a ser libres de la opresión de los enemigos, y les advertía y les decía: basta, sean fieles a Dios, no levanten, no adoren a los dioses falsos, sean fieles con Dios, y Dios les va a dar cosecha, y Dios les va a permitir que críen a sus hijos, y Dios les va a dar familia, y Dios les va a hacer que los cielos destilen su lluvia, y Dios los va a bendecir, pero sean fieles. Y ellos volvían a caer en infidelidad, una y otra vez. Luego piden su propio rey, como las demás naciones, y viene Saúl, desobediente. Viene David, también desobedece, aunque fue por lo menos un hombre íntegro de corazón para con Dios. Pero usted ve los errores que cometía una y otra vez, porque todos cometieron errores. Todos. La nación de Israel nos demuestra a nosotros claramente que el hombre no está capacitado, por más que diga: sí, quiero, yo obedeceré. El hombre no tiene remedio, lo dice Pablo en Romanos 3, no hay uno, no hay quien busque a Dios, ni tan solo uno. No hay quien entienda, todos se hicieron inútiles, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el gran tema de un religioso es que el religioso practica el pietismo falso, practica la piedad, practica el culto, la liturgia, pero su corazón
está podrido. Jesús se lo dijo a los fariseos: ustedes son por dentro sepulcros blanqueados, por fuera figuran, están bárbaros, pero por dentro están podridos, porque lo que Jesús les estaba diciendo: ustedes necesitan un cambio de corazón, ustedes necesitan una vida nueva, ustedes son ingobernables, ustedes por más que digan que hacen la voluntad de Dios y por más que diezmen la menta, el comino y el eneldo que les crece en el jardín, igual siguen siendo infieles. Ustedes no tocan a una mujer porque no adulteran, pero por dentro están pensando las cosas que le harían y también están adulterando. Hacen cosas para hacerse ver, parecen justos, pero no lo son. Entonces eso no era una crítica para los hombres que trataban de hacer lo mejor posible. Era la confrontación con el hombre carnal que pretende ser un obediente a Dios y no tiene remedio. El hombre no tiene remedio. Por eso Cristo lo llevó a la cruz. Usted no mata lo que tiene remedio. Si algo tiene remedio, tiene cura, usted le da el remedio, le da la cura y lo sana. Pero el Señor no vino sino a matar para dar una vida nueva. Llevó al hombre a la cruz para darnos una vida nueva. Esa es la manifestación del reino. Todos los reinos, amado, que se vivieron en el antiguo pacto, tenían una anunciación del reino de Dios sobre la tierra. Incluso Daniel, cuando Daniel está en Babilonia, usted recuerda el sueño que tuvo Nabucodonosor en todo el capítulo 2. No voy a ir ahí porque cuando yo tengo más talleres para dar, uno de los talleres lo dedico completamente al sueño de Daniel, porque habla mucho del reino, pero usted lo puede ver en su casa. En el capítulo 2 del libro de Daniel se habla claramente del reino, del sueño de Nabucodonosor, y usted encuentra ahí el significado de esos sueños y de cómo el Señor habla con Daniel y cómo le muestra que ese sueño de Nabucodonosor representaba reinos que estaban en el mundo. Es decir, esa cabeza de oro, le dijo Daniel: eres tú, oh rey Nabucodonosor. O sea, cabeza de oro tenía que ver con Babilonia, que gobernó todo el mundo conocido. Luego le habla del pecho, los brazos que eran de plata, y le dice que eso tenía que ver con los medo-persas, que fueron los que gobernaron de manera mundial. Sí, fueron gobiernos mundiales. Todo el mundo conocido fue gobernado por Babilonia. Todo el mundo conocido fue gobernado por los medo-persas. ¿Sí? Ustedes recuerdan la última etapa de la vida de Daniel. Los griegos vinieron después y gobernaron también. Eso tenía que ver con el vientre y los muslos de bronce del gigante o de la estatua que había soñado Nabucodonosor. Luego vinieron los romanos, que eran los pies de hierro en esa estatua de Nabucodonosor. Y luego vinieron los pies de barro mezclados con bronce, que fueron pueblos de Europa, o las alianzas que han procurado una y otra vez, pero hierro, es decir, la ferocidad de los ejércitos armados, y el barro que tiene que ver con el hombre, nunca pudieron terminar de crear una alianza completa, por lo menos en toda Europa, en todo el continente europeo, donde están las potencias mundiales. Bueno, casi lo logra Hitler. Usted tiene que saber que Hitler, si tomaba Rusia, podría él haber quebrado no solo el sueño de Nabucodonosor, sino que, porque hubiese establecido un nuevo gobierno mundial que no figuraba en la Escritura, sino que había otras profecías que las hubiese roto y la Biblia no se hubiese cumplido, sino es que le tocó el día más frío de la historia y casi como por un milagro no pudo entrar y conquistar Rusia y terminó perdiendo su posición. Entonces, eran gobiernos mundiales, pero Nabucodonosor también soñó con una roca y Daniel le dice que era una roca no hecha, no cortada con mano humana, que esa roca iba a derribar a todos los gobiernos del mundo y que esa roca de pronto iba a ser un nuevo gobierno mundial. Y usted sabe que la roca es Cristo. El nuevo orden mundial que pretende establecer Satanás es justamente para gobernar él y no que gobierne Cristo. Y usted sabe, y yo también, que Cristo va a terminar gobernando. Por más que Satanás siga avanzando con su humanismo, con su perversión y con su política corrupta, toda rodilla se doblará y el Rey de Reyes, Señor de Señores, va a gobernar sobre esta tierra, y sobre esta tierra habrá paz, y usted va a tener pastando al cordero con la serpiente y al niño jugando con ella, porque el reino de Dios, la paz de Dios, el gobierno de Dios va a llenar la tierra, y aún la creación será reconciliada con el Creador y hallará paz. Es necesario que esto ocurra porque está profetizado. Lo cierto es que Daniel, en el capítulo 7, él tiene un sueño y dice algo. Mire, en el verso 27 dice: y que el reino
Y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ahí usted tiene profetizado el reino. Va a venir, va a haber un día, va a llegar, va a venir. Y Daniel, al terminar su libro, usted encuentra que le pregunta a Dios y dice, ¿cuándo va a ser esto? Pedro habla de este asunto también, ¿no? Dice Pedro que los hombres de antaño indagaron diligentemente cuándo sería el tiempo de la gracia maravillosa que tanto profetizaba la Escritura, y el Señor le dijo que no era para ellos, que para otros administraban las verdades. Y Pedro dice, era para nosotros. Esta gracia que nosotros vivimos es la que a Daniel le hubiese gustado ver. Este reino que nosotros sabemos hoy en día y la roca que ya vino, es la roca que simplemente Daniel pudo interpretar por un sueño, pero nunca pudo vivir. Nosotros somos parte de la roca, nosotros somos rocas vivas, nosotros somos la vida de Él, en Él vivimos, nos movemos y somos. Daniel podía visitar, bueno, en Babilonia no había templo, pero al menos leía las Escrituras, es lo más cerca que pudo estar de Dios. Sin embargo, nosotros lo tenemos habitando en nosotros. Usted puede ver a Moisés con la unción en una vara. Usted ve que Moisés y el pueblo hebreo para estar con Dios tenían que entrar en un tabernáculo, que cuando el pueblo conquistó la tierra tenían que entrar a un templo como el de Salomón. Era lo más cerca, era la nube, era el maná que caía, era el agua de la roca, eran figuras, pero ninguno de ellos pudo vivir lo que nosotros vivimos hoy. Hoy somos el tabernáculo, hoy somos el templo, hoy la unción no está en los cabellos de Sansón ni en la vara de Moisés. Hoy no importa si sos pelado, lo que importa es que el Espíritu Santo habita dentro tuyo. Hoy usted no tiene el poder de Dios en un palo, usted lo tiene en su vida. ¿Ve? No tenemos que ir a un tabernáculo, somos el tabernáculo de Dios. La presencia no está en el monte Sinaí, nosotros somos el monte. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Amado, yo me acuerdo cuando llegué los primeros años a la iglesia que decía, ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién se sentará en el lugar santo, el limpio de mano, puro de corazón? Y ahí estábamos todos como queriendo, ¿no? Y entonces toda la prédica era, había que limpiarse, purificarse, porque si alguien quería entrar al cielo, entonces, y no hablaba de eso. Usted sabe que nosotros somos el monte de Dios, la iglesia. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos. Nosotros ya tenemos las manos limpias porque Cristo nos limpió. Y el puro de corazón, ya tenemos corazón puro porque dice que en este pacto Dios nos dio un corazón nuevo. El problema es que nunca nos posicionamos en el monte, y monte en la Biblia es gobierno. Siempre monte en la Biblia es gobierno. El problema es que a nosotros nos enseñaron que monte era el cielo, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Jehová? No, monte es gobierno, son los lugares altos. Nosotros somos el monte de Dios en la tierra y hemos sido limpiados y tenemos un corazón nuevo y gobernamos con Él, con Cristo Jesús. Esa es la plenitud del reino. Ellos tuvieron figura, ellos tuvieron maná, nosotros al pan vivo. Ellos tuvieron una roca que sacaba agua, era la figura de Cristo. Nosotros tenemos al Cristo y el río está dentro nuestro. ¿Ve? Él vio salir Moisés el agua de una piedra, nosotros tenemos el agua dentro nuestro, puso un río que salte para vida eterna. Es decir, vivimos un pacto extraordinario. Todo lo anunciado, todo lo profetizado, todo lo que se dijo, hoy nosotros lo podemos vivir y con toda plenitud. Ojalá Dios nos dé el entendimiento de saber que así como el primer Adán fue un alma viviente, en el postrer Adán espíritu vivificante, y lo que Dios quiere hacer es que todos los que estamos en el espíritu vivificante seamos como Él y proyectemos la imagen del nuevo Adán. A Cristo se lo llama el postrer Adán o el segundo Adán, como decimos en algunos casos. En realidad el primero fue creado a imagen de Él. Entonces el primero en aparición, si usted se quiere, fue aquel que fue formado de la tierra, pero el Cristo eterno ya vivía y Él vino, se hizo hombre y tomó el lugar como el segundo Adán para recuperar lo que el primero había perdido. ¿Qué perdió el primero? Capacidad de gobierno y conexión con Dios. ¿Qué hizo el segundo? Vino y nos conectó con Dios por medio de la sangre, nos dio la vida al espíritu y nuevamente recuperamos la fuente. Cuando recuperamos la fuente, recuperamos dones, talentos, capacidades y valor, nos posicionó en Cristo Jesús y nos permite
permite gobernar ahora, porque ahora sí estamos conectados para saber qué es lo que Dios quiere. Y de eso se trata el reino. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, yo no los dejaré huérfanos, sino que cuando yo me vaya les enviaré el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y justicia. San Juan 14:16 también lo dice en San Juan 16:7, que el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y justicia, incluso les hará saber las cosas que han de venir. Romanos 8 también dice, los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu. O lo dice, si tengo que citarlo textualmente, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Ve? Entonces hay una guianza de gobierno, es buscar en Dios la verdad y que Dios nos hable y que Dios nos posicione. Pero no solamente Dios está interesado en decirnos por dónde, en guiarnos por el camino recto, en corregir nuestros pasos, en enderezar nuestras veredas y en poner todo nuestro ser alineado a Él, espíritu, alma y cuerpo al servicio de nuestro Dios. Sino que esto es mucho más, como no es relación, sino que es comunión. Él desea que Él y nosotros seamos uno. Él y nosotros somos uno. El nuevo pacto, amado, no es un pacto de Dios hecho con los hombres, es un pacto de Dios hecho con un hombre. El primer pacto fue hecho con Adán, pero el segundo pacto, el nuevo pacto, fue hecho con Cristo. Bueno, usted tiene 8 pactos que usted puede encontrar y nosotros los envasamos en el antiguo pacto, pero Dios hizo un pacto con Adán, un pacto con Noé, el pacto noégico, el pacto abrámico con Abraham, el pacto sinaítico, el pacto mosaico, el pacto davídico. Pero este pacto nuevo que nosotros vivimos es un pacto entre el Padre y el Hijo, no con nosotros. Dios no tiene un pacto conmigo. Dios no tiene un pacto con ustedes. Dios tiene un pacto con el Hijo. Pero a nosotros, en su gracia, nos permitió entrar en el Hijo. Ahora en el Hijo vivo, me muevo y soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo. Del Hijo, estoy posicionado en el Hijo. Por lo tanto, todo lo del Hijo es mío. Por eso la Biblia habla de la congregación de los primogénitos. Primogénito significa primer hijo. Yo no fui el primero fue Él. Es que todos nacimos en Él, todos morimos en Él, todos resucitamos en Él, todos caminamos en Él, todos somos en el poder del uno. No hay individualismo, perdimos la individualidad el día que entramos al pacto. Esto no es como yo considero mi pacto, no, esto lo hacemos juntos porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo Él nos mete en ese cuerpo? Bueno, aquí hay una dualidad habla de 2 dimensiones, se las quiero soltar antes de poder terminar esto, pero el Señor nos muestra a nosotros 2 dimensiones y se las quiero dejar claras, porque son las 2 dimensiones del reino. Primero, la Biblia es clara que el Espíritu Santo viene a entrar en nosotros. Cuando la vida viene, es porque tuvimos la capacidad de decir la verdad. Es decir, dice que el Espíritu Santo cuando viene convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hizo el Señor? Nos trajo convicción. Primero me mostró mi pecado. Yo confesé mi pecado y confesé que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos. Por lo tanto, como dije la verdad, vino la gracia, que es la vida, y me limpió. La vida es la sangre. La vida dice que la vida está en la sangre. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, la gracia y la verdad siempre van juntas. Nunca va a haber gracia si no va a haber verdad. Y no puedo decir la verdad si primero no la veo. Si usted va a encontrar que la gente se escuda. No, yo no soy una mala persona. Yo no he sido tan malo. No. El Espíritu Santo te trae convicción de tu pecado. Entonces confieso que soy un pecador. Digo la verdad. Cuando digo la verdad viene la gracia. En el libro de Juan, en el capítulo 1, dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Gracia y verdad funcionan juntos. Digo la verdad, viene la gracia. Cuando viene la gracia me trae la vida, y la vida es la sangre. La vida, dice Juan, es la luz de los hombres. Cuando viene la vida, veo, y cuando veo, adoro. ¿Ve? Es decir, he entrado en una dimensión de gracia. La sangre me limpia de todo pecado y el Espíritu Santo puede entrar en mí. El Espíritu no entró en mí para convencerme, el Espíritu vino sobre mí, al igual que el antiguo pacto. En el antiguo pacto nadie estuvo lleno del Espíritu. En el antiguo pacto el Espíritu se posaba sobre un David para reinar, sobre un Samuel como sacerdote, sobre un Elías como profeta. Elías tuvo la unción en un manto.
Moisés la tuvo en una vara y Sansón la tuvo en el pelo. Ahora el espíritu que vino sobre mí me convenció por la predicación de un hermano. Cuando el hermano me habló con unción, la unción rompió el yugo, el espíritu me convenció de mi pecado, yo confesé mi pecado, viene la sangre que es la vida, me limpia de todo pecado, y entonces he sido limpiado, y como he sido limpiado, he sido comprado, y como he sido comprado, el espíritu entra dentro mío, porque ahora hay un derecho legal de pertenencia. ¿Ve? Yo le pertenecía a Satanás. Podía haber sido cueva de demonios, pero sin embargo el Señor me libera y ocupa posición en esta casa que Él compró. Ya no soy mío, ahora soy de Él. Su presencia habita dentro mío. Yo no tengo pecado, la sangre me limpia de todo pecado. Y el Espíritu Santo habita dentro mío. Él es el río, es la fuente que me guía. Diga, me guía. Cuando el Espíritu me guía, ¿a dónde me guía? Mire lo que dice San Juan capítulo 4, y voy terminando. San Juan capítulo 4, verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Escuche bien, dos dimensiones. Yo en Él en mí. Dice, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios en mí, yo en Dios. Dios en mí, yo en Dios. Dos dimensiones, diga dos dimensiones. Ahora va a ver cómo funciona esto. Mis amados, escuche bien. Acompáñenme a 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un espíritu, es decir, el Espíritu Santo, por un espíritu, está en mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Escuche bien, ¿qué significa bautizado? Bueno, la palabra bautizo significa ser sumergido, ser metido dentro. ¿Sí? Es como si usted se bautizó en un río, usted se metió en el río y lo metieron todo bajo el agua, se metió, se sumergió. Bueno, acá dice, porque por el Espíritu todos fuimos sumergidos en un cuerpo. Escuche bien, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora ya no dice que sumergido, sino a beber. Ahora escuche esto, beber significa que yo agarro y el agua se mete dentro de mí. Sin embargo, en el bautismo yo me meto dentro del agua. Diga conmigo, dos dimensiones. Dos dimensiones. Escuche bien cómo funciona esto. Cuando la sangre de Cristo me limpia, el Espíritu Santo viene dentro de mí. Ese es el río dentro de mí. Ese es el agua que Dios me da de beber. Es el agua que entró en mí. El agua vino para guiarme. Usted recuerde que el agua es una figura del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu no es paloma, no es fuego, no. Usted lo puede dibujar como una paloma, pero no es una paloma. Es el río, pero no es el río. Usted tiene que entender la figura de lo que Dios está queriendo decir. Él está dentro de mí, es una fuente que el agua está, es como cuando yo tomo agua. Si usted me ve que tomo una copa de agua, el agua está dentro de mí. Y yo me voy y el agua se va conmigo. Me voy a mi casa, el agua se va conmigo. Me voy a trabajar, el agua se va conmigo. Me voy a pasear y el agua se va conmigo. Donde yo estoy, el agua está dentro de mí. Eso es extraordinario. Sin embargo, fíjese esto. Yo llevo al agua. El agua no me está llevando a mí. Yo estoy llevando al agua. Yo puedo ir a donde el agua no quiere. Sin embargo, yo la llevo y el agua irá, porque está dentro de mí. Ahora, esa agua no vino para que yo la lleve a donde yo quiero. Esa agua vino para llevarme a mí a donde el agua quiere. Recuerde que el agua es el Espíritu de Dios. Él no está para que yo lo lleve a donde yo quiero. Y digo, bueno, me voy acá, me voy allá, me voy a pasear, voy a trabajar acá, me voy a casar allá, voy a hacer lo que... Y el Espíritu va donde yo quiero. Hay cristianos que viven de esa manera. Eso no es reino, eso es religión. Hacen lo que quieren, viven como quieren, compran lo que quieren, se casan con quien quieren, van a donde quieren, pero dicen que el Señor está conmigo. Sí, pero el problema es si vos estás donde el Señor quiere que estés. Porque esa es la primera dimensión. ¿Tenés el Espíritu? Sí. ¿Saliste? Sí. ¿Fuiste? Sí. ¿No te congregaste? No importa. ¿El Espíritu está con vos en tu casa? Sí, está ahí. ¿Quería Él que hoy no vengas a congregarte? No, Él quería que venga, pero yo no vine. Me fui a trabajar o me fui a pasear. Entonces el Espíritu no me abandonó. Estuvo conmigo en mi paseo,
pero no era su voluntad que yo me fuera a pasear ese día, era su voluntad que yo esté acá. Pero yo no vine, me quedé en casa porque tenía ganas de cortar el pasto y me tiré en la pileta un rato y estuve ahí tomando sol. Y no está mal, y el Espíritu no se irá, y el Espíritu se quedará conmigo, pero no Él quería que yo esté ahí. Es más, Él trató de traerme convicción de que había reunión, de que yo tenía que ir, y yo le combatí. Y Él me dijo, pero vamos, tenemos que ir, cambiate, sería bueno que vaya. Y yo me hice el que no lo escuché, porque es fácil apagar la voz del Espíritu, el Espíritu no grita, el Espíritu apenas te trae una pequeña convicción a tu espíritu, a tu interior. Es como cuando usted sabe y recuerda, así como esas cosas, que está haciendo algo y dice, yo me tendría que poner a orar. ¿Usted quién piensa que se lo está diciendo? ¿Usted piensa que es usted? Es el Espíritu que te está llamando a la oración o te está llamando a congregarte o a hacer algo que Dios quiere. Usted puede rehusar a eso. Y dice, no, mejor no vi nada, me quedo. Pero no es voluntad del Espíritu. Sin embargo, el Espíritu permanecerá en usted. Usted hace y el Espíritu estará ahí. Ahora, los que se dejan guiar empiezan a vivir reino. Reino. No tengo ganas, pero voy a ir igual, porque siento que el Espíritu me dice tengo que ir. Y empiezo a hacer lo que el Espíritu dice, no lo que quiere mi carne, no lo que quiere mi alma, no lo que quiero yo, no lo que quiere mi familia, no lo que quiere un amigo, no lo que quiere la gente, no lo que quiere la sociedad, lo que Dios quiere. Y me empiezo a dejar guiar por el Espíritu. Entonces el Espíritu me lleva, y el Espíritu me lleva. ¿Y sabe dónde me va a llevar el Espíritu cada día? A tener cada vez menos de mí y de mi voluntad. Y a sumergirme en Él, que es el río. Y ya me meto en Él, que es el cuerpo. Por eso cuando alguien no reconoce el cuerpo, a la iglesia como cuerpo, no entendió reino. Porque reino se manifiesta desde un cuerpo. Ahora escuche, cuando el Espíritu me va llevando y me sumerge en el río, ya no está el agua dentro de mí, que sí está, pero me refiero que ya no estoy solo en esa dimensión donde el agua está dentro de mí, sino que el agua me está rodeando. Y ya en el río no me metí hasta el tobillo, ni las rodillas, ni la cintura, ni los lomos, sino que me metí en lo profundo del río. Y si yo me metí en lo profundo del río, ya no soy yo, ya no son mis fuerzas, ya no es mi deseo, me llevó, me arrastró hacia donde el río quiere llevarme. Ya no soy yo, ya no dirijo, ya no hago nada con mi fuerza. El río me lleva donde el río quiere y me sacará donde el río quiere sacarme. Ya no gobierno yo, gobierna el río. Son dos dimensiones. En el reino, la primera dimensión es haber recibido el Espíritu, pero mucha gente no se deja guiar. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Saben que el culto es el domingo, que leo un rato la Biblia a la mañana, que después estoy orando, con el Señor estoy bien, aparte me porto bien, estoy tratando de hablar mejor, gloria a Dios, y ahí está, usted lo ve que de ahí no sale. Y el Espíritu lo quiere llevar a mayor dimensión, a sumergirse, a soltarse, a no caminar con su fuerza, a no andar hasta el tobillo ni hasta las rodillas, sino perderse en el río de Dios, para que Dios no esté solo por dentro, sino que lo esté inundando por fuera. Y ya no pueda hacer pie, y ya no tenga de dónde agarrarse, y ya no dependa de sus fuerzas, ni de otra persona, ni de nadie. Usted solito en el río, que es un río seguro, que es un río que sale del trono de Dios y que lo va a llevar a donde Dios quiere y como Dios quiere. Eso es reino. ¿Ve? Comienza en una anunciación profética de un hombre que perdió la conexión y va siendo anunciado y anunciado durante siglos hasta que aparece Juan. Y Juan dice, ese hombre viene y viene como cordero primero, porque hay que matar al hombre para que nazca el nuevo hombre. El nuevo hombre nace por la semilla del Evangelio, la simiente de Dios. La simiente producirá una raíz, la raíz una planta y la planta dará fruto. Porque no puede un árbol malo dar fruto bueno. Tiene que ser un árbol bueno para dar un fruto bueno. Y vienen las dimensiones, donde el reino primero fue un reconocimiento de una verdad, para que la verdad me traiga la gracia, envasada en la vida de la sangre, y la sangre me limpie, su espíritu venga y comience a guiarme. El espíritu me guía, voy al culto, empiezo a cambiar, me trae convicción de las palabras, de lo que miro, de lo que hago, y me va llevando, y me va llevando.
Y si yo me suelto, y si me dejo llevar, y si lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo, que fe no es para cambiar el auto. Después la puedo usar para eso, pero fe es para vivir en el Hijo. Porque si yo me meto en el río y ya no me agarro, si ya no es con mis fuerzas, si ya me solté y dejo que el río me lleve, entonces sí, estaré viviendo el reino. Imagínese, mi amado, ahí en Los Ángeles, California, en España, Alicante, Orihuela, si ahí en Chile, en Viña, todos los hermanos de Ministerio Vida, de Aliento de Vida, a todos mis hermanos, escuche bien, si nosotros no pensáramos esto como en la dimensión de alguien que hace individualmente esto que estoy proponiendo, sino que la iglesia, como cuerpo, hiciera lo que estoy diciendo. Si de pronto los hermanos entráramos en esa dimensión de vida y nos dejáramos guiar por el Espíritu, eso es reino, dejarnos gobernar. Decirle al Señor, venga a nosotros tu gobierno y hágase tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo. Yo quiero hacer tu voluntad. Gobiérname, Señor. Ese Basileia, ese gobierno, ese reino, se pueda manifestar para que ya no sea yo, sino que sea Dios. Para que ya no seamos nosotros, sino que sea el Hijo. Porque el mundo está necesitando a Cristo y nosotros somos su cuerpo. Solo que tenemos que renunciar a las individualidades para que pueda manifestar el cuerpo del Rey que tanto el mundo está necesitando. Claro, algún día el Rey vendrá, el Rey de gloria, y todo ojo le verá. Pero mientras tanto quiero decirle que su cuerpo está en la tierra y que la gente ya tendría que verlo. Nosotros nos aferramos al versículo, bienaventurado aquel que cree sin ver. Yo quiero decirle que el cuerpo es la imagen. Cuando le dijo Jesús a Felipe, si me has visto a mí, lo has visto al Padre, quiero decirle que si la gente nos ve a nosotros, lo tiene que ver a Él. Cristiano significa pequeños Cristos. La idea sería que si nos ven a nosotros, que somos su cuerpo, lo puedan ver a Él. A los hermanos de España, a los hermanos de Estados Unidos, de Chile, yo les mando un video y están viendo mi cuerpo en esa pantalla. Está bien, estarán escuchando mi voz, que es lo más importante que les pueda envasar una verdad, pero mi cuerpo es el que me identifica. Podría haber puesto la imagen de otro, sería una mentira. Al final, mi cuerpo me muestra, mi cuerpo me permite manifestar la vida que está dentro de mí. Así también, el cuerpo de Cristo necesita manifestar la vida que está dentro de nosotros. El mundo necesita conocer eso. Si esa vida permanece como el tesoro escondido en un vaso de barro sin quebrantar, entonces nadie le verá. Pero sin embargo, si el quebrantamiento permite la salida del hombre interior, todos le verán. Y ya no será la vida dentro de algunos cristianos, sino el río envolviendo nuestras reuniones, donde ya no será un ungido con algún don haciendo milagros, sino que será el río. La gente vendrá a las reuniones y se meterá en el río. Pero quiero decirle algo, ese río no lo fabrica un pastor. Ese río no lo trae un apóstol que vino a visitarnos. Ese río le pertenece al cuerpo. Y si el cuerpo tiene revelación del gobierno de Dios y nos dejamos gobernar, yo le puedo asegurar que no vamos a poder controlar ambientes ni reuniones. No vamos a poder controlar canciones. No vamos a poder controlar predicaciones. Vamos a perder el control. Y no estoy diciendo que está mal tener un orden de reunión y primero cantamos 3 canciones, después levantamos la ofrenda, cantamos 2 adoraciones y después la palabra y después... Porque hasta que no estemos en el río todavía estamos con un orden, con un esquema. Y yo también lo tengo. Porque bueno, no vamos a ser desordenados, vamos a darle un orden, pero estamos atentos porque estamos creyendo que si todos hacen la voluntad de Dios, y es mi ruego, es mi clamor a cada hermano de la iglesia, cada día, por favor, dejémonos gobernar. Porque no veo el día, amado, en que Dios nos saque las reuniones de las manos y que ya no seamos yo y que ya no sea un predicador ni una canción, ni que el Señor haga lo que quiera hacer. Que nos saque las reuniones de las manos, que se hagan ambientes de gloria, que sea un río que nos arrastre a todos a donde Dios quiera y que todo aquel que se acerque del río pueda beber. Que todo aquel que se acerque al río encuentre la vida, encuentre algo irresistible que lo llevará. Así como el siervo
clama por la corriente de las aguas, así clamemos nosotros por el río de Dios. Quiero decirle que el siervo clamaba no para tomar agua, sino para esconderse de aquellos que le perseguían. Cuando nos metemos en el río, el diablo ya no tiene chance. Se terminan los tiroteos santos, las guerras amistosas con el diablo que me atacó, que allá, que tuve una lucha. Amado, si nos metemos en el río de Dios, perderá el rastro. Pablo dice, nuestra vida está escondida en Cristo. Hagamos que el enemigo pierda el rastro y diga, perdí las huellas, perdí el rastro, solo lo veo a Cristo. Yo veía muchos cristianos, veía gente, veía algunos que se congregaban, veía Biblia, veía pleitos, contiendas, diferencias, soy de acá, soy de allá, voy allá. Ojalá el diablo ya no identifique nada de eso. Ni soy de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, ni de nadie, sino que somos de Cristo. Que ya no somos de esta congregación o de aquella, sino que somos del cuerpo. Y si todos los pastores, apóstoles, profetas y gente dejamos de buscar la individualidad, el destacarnos, el mostrarnos, el creer, seguime a mí, soy yo. Si todos nos sumergimos en Cristo, el mundo verá la gloria del Señor. Los saludo, mis hermanos, los bendigo. Gracias por este tiempo compartido y que el Señor siga revelando a sus corazones esta verdad impartida. Muchas gracias por todo.